Bueno, pues buenas tardes a todos los que participan ya en este ciclo regular de conferencias sobre medicinas alternativas y complementarias. En esta ocasión, bueno, tenemos una serie que forma parte de un summit, que son una serie de conferencias gratuitas. Cada miércoles las tenemos, ya llevamos casi 2 meses haciendo estas conferencias. Son enfocados, o el summit está enfocado a la medicina psicosomática, técnicas, terapias psicosomáticas, que hablan pues para aquellos que les interesa el enfoque integral, un enfoque holístico, donde tomamos en cuenta cómo la mente influencia el cuerpo y viceversa, cómo el cuerpo influencia a la mente, pues es lo que nos permite abordar en este tema, esta relación tan profunda y que cada vez tenemos más y más y más conocimiento. Y hoy vamos a hablar de otro tema. A mí me parece que por un lado, pues es un tema eh, que podríamos llamar muy antiguo el de la oración, y al mismo tiempo, por el otro lado, pues es un tema eh, que ya lo veremos ahorita un poquito en la historia. Cada vez toma otra vez una preponderancia que siempre la tuvo, que la perdió momentáneamente realmente en un periodo históricamente hablando muy corto, y luego la está retomando con una fuerza. Y además, como está pasando con muchísimas otras cosas, la ciencia está confirmando, validando aspectos de tradiciones, de la sabiduría, de diferentes grupos, culturas, etcétera, de el rol de la meditación en el tema de la salud y la recuperación de la enfermedad. Entonces, con esta conferencia de hoy, Oración y Sanación, la ciencia detrás de la integración de esta dimensión espiritual en la medicina, una de tantas, una herramienta de tantas, y que exploramos entonces este poder de la oración en la recuperación y bienestar, y vamos a, desde luego, compartir esta evidencia científica. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestra presentación el día de hoy? Por un lado es explorar, y por otro lado evidenciar cómo es que la oración, que está respaldada por estudios científicos y su integración en la medicina moderna, puede servir como una herramienta poderosa para esta sanación tanto física como mental y espiritual, y que promueve un enfoque holístico en la atención médica. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a, de manera muy breve, general, vamos a revisar esta historia y este contexto de la oración en la medicina para que veamos lo que estábamos mencionando antes. Bueno, desde los orígenes antiguos, desde tiempos inmemoriales, la oración ha sido una práctica central en la vida de muchas civilizaciones antiguas, ¿verdad? Que la han utilizado como una forma de conexión, una forma de comunicación, pero también ha sido un medio de sanación físico y mental. Así, por ejemplo, tenemos que en las prácticas sagradas en el antiguo Egipto, medicina y religión era uno. Esto lo sabemos que desde la época chamánica, desde las culturas más antiguas, esto era como se vivía. No había separación entre la medicina, la espiritualidad o la religión. Entonces, los sacerdotes, que a la vez eran médicos, o los médicos que a la vez eran sacerdotes, pues realizaban, por un lado, rituales, pero también oraciones para curar a los enfermos. Les repetimos, si pueden, por favorcito, apagar sus audios, se los agradecemos mucho. Gracias. Muy bien. Entonces, por el otro lado, la creencia era que las causas de la enfermedad era producto de la ira de dioses o espíritus malignos. Y la oración era utilizada para apaciguar, para calmar estas fuerzas divinas, y de esta manera, pues, restaurar la salud. En textos médicos antiguos del Egipto antiguo, hay en el papiro de Everest, que se calcula más o menos unos 1550 años antes de Cristo, que contiene invocaciones, ¿verdad? Estos llamados a estas deidades como Todo, Sekhmet, para que asistan al médico y asistan al paciente en términos de su curación, de su sanación.
Y entonces estos tratamientos eran combinaciones de estas oraciones y de esas recetas herbales también. Otra gran disciplina milenaria también presente prácticamente en todo el planeta, el del tratamiento con hierbas, ¿verdad? Entonces, de esta manera se integraba lo espiritual en la medicina, ¿verdad? Muy bien. Javier Solís nos dice que no pasa de moda en la actualidad, yo lo realizo y muchos por ahí también. Gracias, Javier, por tu comentario. Muy bien. Bueno, veamos también como por ejemplo también en la antigua Grecia habían estos templos de Asclepio, ¿verdad? Templos de sanación que eran dedicados a este dios, dios de la medicina, y que eran lugares de oración, efectivamente, pero también lugares de tratamiento médico y de culto. Entonces, igual que en el antiguo Egipto, había estos rituales de curación que incluían ofrendas, purificaciones y oraciones a Asclepio. En el mismo juramento hipocrático que con el tiempo ha sido base o inspiración de la medicina moderna, se invocaba también a dioses como Apolo, este gran dios también muy interesante de lo apolonio, de lo creativo, de lo divertido, de la fiesta, de la celebración, y Asclepio, que era el dios de la medicina. Entonces, en este periodo, en estos templos antiguos, pues también la oración era parte integral de la práctica médica. En la India antigua, en la medicina tradicional de la India, que era la Ayurveda, había otros modelos de medicina antigua en la India, pero este es el más conocido, de la misma manera que en Egipto o que en Grecia, también se combinaban tratamientos que usaban oración con tratamientos herbales. Nuevamente, qué coincidencia, ¿no? No se conocían, no había comunicación y sin embargo había muchas similitudes. En los Vedas, estos textos sagrados, como los que hay en muchas grandes culturas, incluían himnos, mantras, y que eran recitados para invocar a dioses, para atraerlos y promover la sanación. Tenían esta creencia fundamental en los Vedas de que había una relación, igual que los griegos, mente sana, cuerpo sano, pues igual el enfoque de la medicina ayurvédica es que la mente, el cuerpo, el espíritu, todo está ligado, está relacionado y por tanto la oración se usaba no solamente como un mecanismo de comunicación con la divinidad, pero también como una herramienta para equilibrar estas fuerzas y restaurar la salud. En la antigua China, que es otra vez la cuna de otras de las grandes medicinas de la humanidad, la medicina tradicional china, que con su teoría, la base, su teoría del yin y del yang y de la energía qi, ¿verdad? Que era la base de esta medicina y cómo este equilibrio de estas fuerzas y de esta energía vital era la base, pero de todas maneras, además, en el conjunto de la medicina tradicional china, porque la acupuntura es parte de la medicina tradicional china, pero no lo es todo, es una de las diferentes técnicas. En algunas escuelas se habla de 8 grandes técnicas, entre ellas estaría la acupuntura, pero otra de ellas era la oración. Y sus rituales que integraban ese tratamiento era para ayudar, a corregir estos desequilibrios del ki o del chi, de la energía, y que se atribuían o tanto a espíritus o esta desarmonía entre el ser humano con su medio ambiente o entre esta desarmonía con las energías del cielo y de la tierra, ¿verdad? Entonces, esta veneración a estos ancestros también era otra parte importante, había un reconocimiento, igual que lo hay en las terapias sistémicas, en las constelaciones sistémicas, cómo los ancestros afectan nuestra salud, pues de la misma manera en la cultura china se creía que los antepasados influenciaban nuestra salud y también a través de oraciones se les pedía a los antepasados por protección y por salud, ¿verdad? Muy bien, entonces así avanzamos en la historia y vemos cómo a través de la historia, pues la oración es persistente. Así, por ejemplo, tenemos como en en la Edad Media, por ejemplo, ¿verdad? Se fue adaptando. Por ejemplo, en la Edad Media se fue creando un sincretismo religioso, una medicina monástica, ¿verdad? Donde obviamente la influencia del cristianismo y en donde los monasterios eran centros de conocimiento médico. Ahí la oración era considerada como parte importante de la sanación
porque se consideraba el cuerpo y el alma conectados. Entonces la oración era como parte de estos hospitales religiosos que ofrecían oraciones como parte del tratamiento, y la intervención divina era necesaria, ahora vista necesaria para la curación, sobre todo en lo particular de enfermedades graves, ¿verdad? Bueno, vemos también que en el Renacimiento, en el Occidente también, a pesar de que empezó a haber una transición hacia la ciencia, es decir, la ciencia, la medicina comenzó a adoptar un enfoque más científico, con Besalio, con el estudio de la anatomía, la fisiología, etcétera. La oración se mantuvo en ese periodo también como un tratamiento complementario, ¿verdad? En estos nuevos médicos que se iban formando con una visión distinta. Médicos como Paracelso, por ejemplo, combinaban sus prácticas alquímicas, que son muy interesantes y muy profundas, y aún así integraba la oración. Pedimos a la gente que se van integrando, por favor, que apaguen sus micrófonos. Gracias, muy amables. Y era para fortalecer, entre otras cosas, pues la salud, perdóname, la voluntad de los pacientes. Y en el siglo XIX, ya aquí a las puertas de muchos de nosotros, o las puertas que acabamos de cerrar, vamos dejando atrás, en esta revolución científica, pues, ¿qué creen que pasó? Que el auge de la medicina científica y el descubrimiento de los gérmenes, pues fue revolucionando la medicina. Se empezó a quitar esta idea de que eran por espíritus, aunque quizás algún día digamos, oye, esa bacteria pues tiene un espíritu, a lo mejor, no lo sé, ¿verdad? La ciencia lo dirá en un futuro. Pero aunque la oración empezó a verse como menos relevante, aún así seguía parte del tratamiento, sobre todo en hospitales religiosos. E inclusive surgieron movimientos religiosos en varias partes del mundo, donde empezaron a enfocarse mucho a una salud religiosa, quizás en reacción a esta medicina científica que empezaba a ignorar, digamos, estas prácticas religiosas, donde la oración, desde luego, tenía un papel, como decíamos, muy importante, ¿verdad? Y ya llegamos al siglo XX, perdón, hace rato cuando hablaba de las puertas, estamos cerrando, me refería al siglo XX, y justamente hacia los finales del siglo XX y principios de este siglo XXI, pues vamos creando una medicina cada vez más integrativa, ¿verdad? Donde hay un interés también, no solamente de integrar medicinas alternativas y complementarias, pero también de prácticas espirituales en la medicina. Y la oración, fíjense bien, nunca se ha perdido. Empieza otra vez a verse como algo muy valioso para la salud espiritual y emocional. ¿Por qué? Pues porque hay investigación científica. Tenemos estudios científicos que han comenzado a explorar desde hace un par de décadas, quizás un poco más, fines de en los ochentas, quizás desde fines del siglo pasado, la oración en la salud. Hay conceptos tan innovadores como el del doctor Dosey, que tiene un libro extraordinario sobre la oración aplicada a la medicina, de la medicina no local. Ahorita hablaremos qué significa esta medicina no local, pero en términos generales es una oración que tiene efectos curativos y que va más allá de lo convencional. Veremos en un momentito a qué se refiere esto. Entonces, en este siglo XXI, en esta medicina basada en evidencia, decíamos que hay cada vez un reconocimiento mayor y cada vez un mayor uso moderno de la oración, y donde se están combinando los tratamientos convencionales, la medicina que ustedes, que la gente prefiera y que utilice, pero veremos ahorita cómo esto está siendo combinado con una serie de prácticas holísticas y espirituales, y entre ellas está la oración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se ha demostrado que tiene capacidad de reducir el estrés y en generar la mejora del estar emocional. No lo digo nada más desde el punto de vista subjetivo, hablaremos un poquito de la ciencia de esto. Y hoy día se practica en muchos hospitales, instituciones médicas, unas de gran envergadura, ahorita las vamos a mencionar, como parte del cuidado de, de los pacientes, y donde hay profesionales de la salud y profesionales, digamos, de sí, espirituales, o sea, algún tipo de representante de algún grupo religioso o espiritual, y que colaboran con profesionales de salud, médicos y enfermeras en los
tratamientos de pacientes. Ahorita veremos más adelante en detalle esta parte. Y desde luego, esto ha requerido en estos diferentes hospitales, sobre todo en países donde hay una diversidad tanto cultural como religiosa en grande, que hay que considerar esto y hay que adaptarlo, ¿verdad? Por ejemplo, a los médicos en Estados Unidos se les entrena como parte de su entrenamiento médico moderno a que deben respetar las creencias religiosas de los pacientes, a que deben respetar que algunos de ellos tienen ciertas, digamos, preferencias en cuanto al tratamiento médico, etcétera. Eh, y en cuanto a sus propias creencias, ¿verdad? Entonces, en muchos de estos lugares, por ejemplo, muchos hospitales hay capillas multireligiosas o de una diversidad religiosa, espacios de meditación, por ejemplo, ¿verdad? También, que existen tanto para los pacientes como para los familiares, como para los médicos, han creado estos espacios por el reconocimiento que tienen. Ya veremos ahorita los nombres de algunos de estos lugares. Y entonces la oración se ha integrado a un modelo médico moderno junto con otras terapias que también han sido investigadas, como el Reiki, como la meditación, como el yoga, y se está ofreciendo cada vez un enfoque más sincrético, más integrador. Muy bien. Entonces ahora vamos a entrar un poquito más a estas bases científicas de la oración. Vamos a mencionar algunos estudios de estos estudios científicos de la oración. Entonces tenemos, por ejemplo, fíjense bien, decíamos que desde los ochentas, aquí a la derecha, bueno, lo vamos a mencionar en un momentito con más detalle, pero bueno, empecemos con Larry Dossey. Larry Dossey, ¿por qué? Porque es quizás la persona que más abrió la puerta, hizo una serie de estudios, de investigaciones, escribió un libro que se publicó en 1993 y que se llamaba, se traduciría algo así como palabras de sanación o palabras de curación. De sanación sería más correcto, el poder de la oración y en la práctica de la medicina, ¿verdad? En 1993, eh, este libro hace una compilación de los estudios hasta ese momento, que, eh, que la oración pueda tener un efecto real y medible en la enfermedad, en la salud, ¿verdad? Esto es Larry Dossey. Y uno de los estudios que presenta justamente es el del doctor Randolph Burt, ¿verdad? Que investigó la oración como intercesora, o sea, que ayudaba, que cooperaba en pacientes coronarios. ¿Cuáles fueron los resultados? Yo ahorita les explico el estudio que hizo este doctor. Más adelante está con más detallito, pero igual se los voy adelantando, ya no lo repito adelante. Pero finalmente, menos complicaciones graves en pacientes que reciben oraciones. Esto es muy interesante, ahorita explico qué quiere decir. Y un efecto positivo significativo, ¿verdad? Aquí está otra vez lo que Larry Dossey decía de estas efectos, perdóname, en la medicina no local, que hoy te explicaremos un poquito qué significa, a grandes rasgos, que la oración tiene efectos curativos más allá de limitaciones espaciales y temporales. Entonces, bien interesante. Y viene justo a partir del experimento de Randall Bird. Les cuento a grandes rasgos el experimento de Randall Bird, o uno de los que hizo Randall Bird, y es el que en un hospital de San Francisco, repito, adelante lo vamos a volver a repetir el nombre de este hospital, ya lo tengan muy claro. Este doctor lo que hizo es que separó a un grupo de 100 o un poco más de 100 pacientes que habían sufrido un infarto de corazón. Y el grupo de pacientes los dividió en tres grupos y lo hizo doble ciego, es decir, las personas que estuvieron observando esto y haciendo mediciones, no sabían quién estaba haciendo qué cosa. Y ahorita les explico en qué consistió el experimento. Entonces, lo dividen en tres grupos. Un grupo que era su grupo de referencia, el grupo que no se le pidió nada, simplemente se dejó a la evolución natural el tratamiento convencional, ¿verdad? A otro grupo se le pidió que orara por ellos mismos, a otro grupo de pacientes. Repito, son pacientes que habían sufrido un infarto al miocardio. Y lo interesante aquí que se le ocurrió a este doctor fue que hubo un tercer grupo al que le pidió a los familiares que rezaran
por sus familiares, por sus pacientes, por sus familiares pacientes, digamos. Eh, pero al paciente nunca se le informó nada. Se les dijo que rezaran por ellos, pero que no les comunicaran que ellos estaban rezando por ellos. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente había estadísticas de que una tercera parte de los pacientes en un año posterior a su primer infarto tienen un segundo infarto. Ese es, independientemente de cualquier factor, de cualquier circunstancia, esas son las estadísticas genéricas, ¿no? Gracias a... Están entrando, si pueden ir apagando su micrófono, no, se los agradecemos, por favor, muchas gracias, bienvenidos todos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que al cabo del año, los pacientes que tenían eh, el, el, em, el grupo de control que se llama, que el grupo que no se le pidió que hiciera nada, era simplemente para comparativo y referencia, pues estuvo en el orden de las estadísticas, es decir, una tercera parte de ese grupo aproximadamente tuvo un infarto dentro del primer año subsecuente a su primer infarto, un segundo infarto subsecuente al primer infarto. Grupo de control, de acuerdo a las estadísticas, normal, ¿verdad? Luego, al grupo que oró por sí mismos, eh, pues disminuyó, hubo una disminución de aproximadamente un 30%, un 30% de menor incidencia de un segundo de ataque al corazón dentro del primer año posterior a su primer infarto. Y, pero aquí lo más fascinante de todo, ¿verdad? Las personas que habían sufrido ataque al corazón y no pidieron por ellas, ellos no rezaron, a ellos no se les pidió que hicieran nada, pero se les pidió a sus familiares que rezaran por ellos. Esas personas tuvieron una disminución casi de un 50% de infarto al miocardio, ¿verdad? Entonces, de ahí un poquito esta idea del Larry 12 porque era independientemente de que si estaba cercano al paciente o no estaba cercano al paciente. Y de ahí este principio de la medicina local, que tiene que ver con mucho, perdón, no es que, y ahorita lo vamos a comentar en más detalle, que nos recuerda los estudios de la física cuántica, ¿verdad? De hecho, Larry Dossey hace alusión a la física cuántica, a los principios, no quiere decir que tengamos una contundencia ya que esto es una de las explicaciones. De hecho, al final vamos a hablar un poco cómo se explica esto, las diferentes maneras que se explica, ¿vale? Muy bien. Entonces, fíjense bien, investigaciones en terapias no éticas, fue un estudio realizado en el Duke University Medical Center, que es la Universidad de Duke, es una de las universidades de medicina más importantes en los Estados Unidos. Está entre fácilmente las 3, 4 o 5 universidades más importantes de medicina de mayor prestigio. Y bueno, tienen ellos en su universidad, tienen un centro médico, ese es el centro médico de la Universidad de Duke. En este centro médico se hicieron algunos estudios también de oración con pacientes que habían tenido cirugía cardíaca. ¿Y cuál fue el resultado? Pues fueron clínicos positivos, aunque aquí no fueron concluyentes en todas las áreas, en algunas sí, pero en otras no, y hay una serie de cosas que se le han criticado al estudio, y sin embargo, no quiere decir que el estudio no sirvió, quiere decir que el estudio logró cosas, y sin embargo, algunas cosas tendrán que seguirse buscando estudios. Una de las cuestiones en la ciencia es hacer estudios como el que hizo el doctor Bird, que eran pues bastante fuertes porque son muy difíciles de debatir, ¿no? Y además son estudios que luego se repiten, pues se pueden encontrar resultados similares. Y bueno, y hay otras investigaciones de psicología y neurociencia. Esto es también muy importante. Yo he dado una conferencia sobre, algunos que estén aquí igual han estado en esa conferencia, sobre las bases científicas de la meditación y ha sido una revolución. Ha sido una revolución porque no solamente
la ciencia ha venido a validar una de las grandes prácticas mineras con mucho cuidado, con mucho detalle y con mucha precisión, sino que la meditación de alguna manera ha venido a revolucionar la ciencia, la neurociencia, porque ha venido a mostrar cosas que si no se hubiera estudiado la meditación no se hubieran descubierto. Pero bueno, esto es otro tema aparte. Hablemos entonces de efectos de la meditación y la oración en el cerebro. Entonces, esos estudios de fMRI, que en inglés significa Functional eh, Magnetic Resonance Imaging, sería algo así como resonancia magnética funcional, la traducción, han mostrado que la oración Dime, activa bueno. áreas específicas del cerebro. Les pedimos nuevamente a las personas que están entrando que apaguen sus micrófonos, se los agradecemos. Muchísimas gracias, todos son bienvenidos, gracias por su participación. Entonces, áreas específicas como por ejemplo las que tienen que ver con relajación, muy importante. Recuerden ustedes, por ejemplo, yo hablé en la conferencia hace 2 semanas, pues del cómo el estrés es una causa importante de enfermedades. Se estima que más o menos el 50% de los pacientes en el mundo tienen temas de estrés y cómo el estrés está toda la fisiología ya cuidada, estudiada con detalle, eventualmente ocurre que son la causa de inflamación crónica y la inflamación crónica está detrás de prácticamente todas las enfermedades crónico-degenerativas, incluyendo enfermedades, las dos más mortales, que son el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Bien, entonces también tiene que ver con el área de atención y el bienestar emocional. Y también investigaciones en psicología positiva han mostrado que la oración puede contribuir al bienestar general, reducir estrés, mejorar la resiliencia, una cualidad cada vez más importante ante un mundo cada vez eh, más cambiante, más revolucionarios, etcétera, etcétera. Y que lo que indirectamente mejora pues nuestra salud física. Por ahí un mensaje de Javier Solís dice, lastimosamente no creo en la ciencia médica, Dios hizo la planta medicinal, las plantas, las cortezas, las raíces hacen milagros porque Dios las creó. La ciencia es invento del hombre. Muy bien, gracias por compartir, Javier. Muy bien, entonces, pues aquí seguimos. Hablamos de ciertos mecanismos, ¿verdad? Ciertos mecanismos que se proponen. Bueno, se habla que uno de los posibles mecanismos es el efecto placebo. Y esto es un efecto que hay que estudiar científicamente. Hay un doctor que algunos de los que están aquí saben a quién me refiero, el doctor Sergio Renado Laferrière, que en uno de sus propósitos psicológicos justamente habla de esto, del placebo, y dice, porque se sabe hoy día que un porcentaje determinado de medicamento, si cae en la efectividad de un veintitantos por ciento, por ahí si alguien lo encuentra el veintitantos exacto, que es placebo, que está bastante bien definido, creo que es por ahí de un 23%, pero no me crean porque no quiero darles un número si no es el correcto, pero por ahí anda. Si está por ahí un experimento, perdón, un tratamiento médico, no tiene tanto valor en los contextos médicos modernos porque dicen, pues pudo haber sido porque lo creyó, ¿verdad? Puede haber sido placebo. Entonces, eh, esto es muy interesante porque, fíjense bien, ¿cuántos años que sabemos esto en la ciencia médica? Esto lo sabemos, debemos saber, yo creo que hay por ahí si alguien lo busca y lo pone aquí en el chat del Zoom, pero han de ser unos 60 años que sabemos esto, mínimo. Yo diría 60, si no es que 70 años o más. Ahí por favor investiguen cuándo ya se supo del efecto placebo, y en el estudio de los medicamentos. Entonces, ¿qué pasa? Este doctor dice, ¿y por qué no estudiamos el efecto placebo? Porque entonces en lugar de que sea un efecto simplemente circunstancial de un veintitantos por ciento, ¿por qué no lo llevamos a un 35, a un 45, a un 50, a un 70? Y eventualmente descubrimos cómo es que la mente, cómo es que las creencias nos curan. Y entonces ya nos ahorraríamos muchísimo dinero. ¿Pero qué creen? Pues no hay investigaciones, casi no hay investigaciones sobre esto. Hay poquitos libros. Yo tengo por ahí
todos los libros que quiero conseguir a lo largo de los años del efecto placebo. A lo mejor un día escribo un libro sobre el tema. Este, y son muy poquitos libros, y no hay mucha investigación. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente, como por ejemplo, ¿por qué no se investigó a la gente que en la época del COVID, pues no murió de COVID, o inclusive las gentes asintomáticas que entraron en contacto con el virus y ni cuenta se daban? ¿Por qué no se investigó eso? Pues porque no dejaba dinero, ¿no? Entonces, en cambio, ¿cuánto se investigó para encontrar una vacuna, para encontrar medicamentos? Pues todo el dinero del mundo porque se iba a recuperar. Por eso la salud, sí si bien es cierto que la iniciativa privada debe participar, puede y debe participar, pero también los gobiernos pues deben participar y deben participar con este tipo de investigaciones que no son de interés para la industria privada porque no va a poder recuperar su inversión, pero la, los gobiernos, las entidades que representan a la mayoría de la población deben investigar esto porque de esta manera podríamos ahorrar muchísimo dinero. Entonces, una de las teorías es esta. ¿Cómo funciona la oración? Pues es porque lo creíste, ¿no? Pero al creerlo, perfecto, de todas maneras, pues desencadenas respuestas fisiológicas, porque sabemos que nuestros pensamientos, que nuestras creencias cambian fisiología, eso también lo sabemos. Entonces, sabemos que estas estudios del efecto placebo, sabemos que puede liberar endorfinas, sabemos que puede, ya medido, reducir el dolor y activar diferentes mecanismos de sanación, de curación, de reparación del cuerpo, ¿verdad? Y mismos efectos que la oración puede potenciar. Muy bien. Entonces, el otro aspecto, la otra explicación es la medicina, perdóname, la conexión mente-cuerpo. Es decir, esta conexión que existe entre los pensamientos, las emociones y la fisiología, que a una disciplina que hace este estudio le llaman la psiconeuroinmunología, algunos también le llaman la endocrino, inmunología, que es como a través del sistema inmunológico, endocrino y nervioso, creamos mecanismos de curación y de sanación. Y también, desde luego, mecanismos de enfermedad, porque también va en los dos sentidos, igual nos curan que nos enferman, ¿verdad? Les cuento, bueno, ahorita les cuento uno más terminando esto. Eh, y la evidencia científica de las prácticas como la oración puede reducir el estrés y fortalecer la respuesta inmune y, por tanto, acelerar la recuperación de enfermedades. Estos también ya estudios científicos que se han hecho. Les cuento uno más que muchas veces está ligado también con este aspecto del pensamiento. Es un estudio que hizo también en la Universidad de California en los años 80, si no mal recuerdo, por ahí van a encontrar la evidencia. Olga Worrell y estaban haciendo unas investigaciones de la curación con la imposición de manos, y una de las cosas que pusieron estudiantes de medicina donde los dividieron a ver, igual tres grupos, un grupo de control, un grupo que no le pidieron que hiciera absolutamente nada, otro grupo que le pidieron que hicieran, em, que sostuvieran un tubo de ensayo con ciertas bacterias patógenas y que sabían el número, la cantidad. Esto se puede hacer, obviamente, técnicamente bastante bien, saber cuántas bacterias había por centímetro cuadrado en este tubo de ensayo o centímetro cúbico, ¿verdad? Sabían. Y había otro grupo, tres grupos que les pedían que sostuvieran este tubo de ensayos. Uno, el grupo de control, que los que tenían que sostener en diferentes momentos del día por cierto tiempo este tubo de ensayo con bacterias. A otro grupo que le pidieron que creían en la curación con las manos, que lo sostuviera, y a otro grupo que no creían, que abiertamente decían, eso es falso, eso no existe. Repito, todos eran estudiantes de medicina, y el grupo neutral. Bueno, pues resulta que el grupo neutral, cuando midieron, después de varios días y varios momentos que sostenían este tubo de ensayo con bacterias, pues tenían un número más o menos similar con el que empezó su experimento. El grupo que creía en la curación por medio de las manos, pues ¿qué creen? Quizás ya sepan la respuesta. Pues que efectivamente disminuyó
el número de bacterias presente en el tubo de ensayo, los que creían en la curación por las manos. Pero fíjense lo interesante, el grupo de estudiantes de medicina que no creían, que pensaban que eso era falso y que sostuvieron el tubo de ensayo por varios días, pues ¿qué crees que pasó? Que el número de bacterias se incrementó. Interesantísimo. Entonces, para bien y para mal, las creencias positivas o creencias en sanación nos pueden ayudar y ya se han estudiado muchos de estos mecanismos, pero las creencias negativas pueden ir en sentido opuesto. O sea, tú puedes empezar a creer en enfermarte y te puedes enfermar. Y casi estoy seguro que o alguno de ustedes lo ha vivido o conoce a alguien, el primo de un amigo, que siente, piensa que se va a enfermar y que creen que eventualmente se enferma, ¿verdad? Seguramente muchos de ustedes conocen esos casos. Por aquí hay un comentario, déjenme mencionarlo porque tengo el compromiso de mencionar. Bueno, otra vez Javier dice, efectivamente el ser humano necesita de dogmas o de ideologías, teorías de física y química, pero finalmente son, dice sábados, no sé, yo creo que quiso decir otra palabra, por los milagros de la mente. Este es un despertar espiritual para aquel que ya no desee ser títere del destino, darle un alivio a tu mente, darle un espacio a tu corazón. Ah, ya puso la corrección, era sanados, son sanados por los milagros de la mente. Dale un alivio a tu mente, dale un espacio a tu corazón y sana desde el milagro mental. Muy bien. Entonces, y desde luego, como lo decíamos hace rato, la teoría de la física cuántica, el entrelazamiento cuántico y la conciencia, pues es parte de la explicación de cómo funciona la, el posible uso de la oración. Eh, Básicamente, a grandes rasgos, hay una teoría en la física cuántica, si no mal recuerdo, se llama el teorema de Bell, un físico que escribió una teoría de que a nivel cuántico las partículas eran una sola entidad, era un solo fenómeno, y que simplemente lo que ocurría, no había tiempo, no había espacio, porque lo que ocurría a una partícula, en realidad le ocurría a todas las partículas sin diferencia de tiempo y espacio. Y esto era una teoría hasta que en 1987 se hizo un experimento en los dos, no sé si exista todavía otro más, pero en aquella época solamente había dos aceleradores de partículas, uno en Suiza y otro en Estados Unidos, si no más recuerdo, en Nuevo México. Y se hizo un experimento donde se le hizo un tipo de estímulo a una partícula en alguno de estos dos aceleradores de partículas y se observaba a las partículas en ese momento y sin ninguna diferencia de tiempo, en el momento que se estimuló la otra que se estaba observando en el otro laboratorio tuvo la reacción sin diferencia de ningún tiempo, usando las mediciones más extraordinarias. Sabemos que hoy día, vean en los Olímpicos, se hablan de milésimas de segundo. Bueno, no sé hasta cuándo hoy se pueda medir el tiempo ya técnicamente hablando, pero en lo que técnicamente puede ser posible, no hay diferencia. Entonces, comprobar la teoría de Bell que en el sentido profundo la realidad cuántica es una sola y que lo que afecta una parte de esa dimensión cuántica está siendo percibida y ocurre en todo el campo cuántico simultáneamente. Bueno, pues algunas personas han llegado a la conclusión de que la conciencia humana, la conciencia en nuestra parte más profunda, es una sola. La conciencia tuya, la mía, la de todos, es una sola conciencia y que en un sentido profundo, lo que afecta a mi conciencia está afectando tu conciencia en el momento mismo que está ocurriendo. La conciencia más profunda, digámoslo así. Entonces, que la oración sucede eso. Hay un efecto a distancia, independientemente de la distancia del tiempo, y de ahí que Larry Dossey, este médico que estudió la oración y que publicó su libro en 1993, Palabras sanadoras o palabras que curan, y que mencionaba este estudio del doctor Bird, que les mencioné del Hospital de San Francisco, pues justamente esta conciencia influenciamos unos a otros sin importar la distancia. Esto también nos recuerda sin duda que tiene que ver con un principio también de oración, que muchos de ustedes conocen, han oído y han practicado quizás, y además quizás experimentado y ver los resultados del Ho'oponopono, que es una práctica tradicional de Hawái,
de los indígenas de Hawái y que tiene un impacto muy importante. Entonces, bueno, pues ahí está. Algunos es una teoría, otros simplemente es causa de una controversia y, sin embargo, abre la puerta para futuras investigaciones, ¿verdad? Dice por ahí Jesús, dice la fe en el médico, el terapeuta tiene mucho peso en la sanación. Desde luego, Jesús, me recuerda una historia muy breve que una persona que tenía un problema de cáncer y iba con un médico y le decía, usted tiene una semana de vida, un mes de vida, 2 semanas de vida. Fue con varios médicos, hasta que llegó uno que le dijo, no, yo creo que usted se puede curar. Y él dice, con usted me quedo. ¿Y qué creen? Pues que se sanó, ¿verdad? Entonces parece que puede ir mutuo, ¿verdad? La fe en el médico, el terapeuta es muy importante, la fe que tenga el médico, el terapeuta en el paciente, la fe que tengan los dos en el medicamento, o sea, esa creencia tiene un poder muy importante y desde luego puede ser la oración. Repito, hay muchas explicaciones, muchas dimensiones y todo puede estar siendo parte de, ¿verdad? No solamente una cosa. En fin, entonces, estas investigaciones de la oración y la sanación han generado también una serie de evidencias empíricas que se han estudiado, que se han documentado, que sugiere estos efectos positivos tanto en la salud física como en la salud mental. Entonces, por ejemplo, decíamos, el mecanismo de relajación, muy importante, porque de la misma manera que un mecanismo de estrés y los que tienen acceso al grupo, pues tenemos la conferencia que di hace 2 semanas de cómo el mecanismo de estrés causa muchas de nuestras enfermedades. Se acuerdan que lo vimos con muchísimo detalle, porque ahí se libera el cortisol, esto inmediatamente produce un mayor bombeo del corazón porque nos prepara para la huida o la lucha del estrés. Los músculos se tensan porque estamos listos para correr o atacar. Por tanto, también los vasos sanguíneos se contraen, está más, aumenta la presión arterial, ¿verdad? Y esto está perfecto si vamos a pelear o vamos a correr para sobrevivir, pero cuando no vamos a salir corriendo, estamos con el estrés, pues ¿qué ocurre? Pues que tenemos un corazón que está bombeando contra una resistencia muy fuerte, tenemos músculos que no dejan que la circulación llegue a todas las partes del cuerpo humano, tenemos músculos apretados que van apretando el sistema nervioso y que o producen dolor o incrementan el dolor y que producen también que el sistema nervioso, su nutriente nervioso no llegue a todos los órganos de la manera adecuada, pues entonces con todo esto empieza a causarse una serie de problemas. Hablamos también de cómo el cortisol lanza primero una gran cantidad de insulina para que aumente el azúcar, para que haya mucho azúcar en los músculos, para que corramos o atacamos, pero eventualmente sucede un fenómeno como diabetes. Cuando yo hablaba de esto, inclusive una participante, ustedes en el grupo lo mencionó, que allá le pasó eso, se desencadenó su diabetes a partir de una emoción fuertísima. Entonces, el hecho que la oración ya se ha estudiado, que produce el efecto opuesto, hay un doctor, Herbert Benson, que escribió un libro juntando la evidencia sobre, así como hay este mecanismo de estrés, pues hay un mecanismo de relajación o una respuesta de relajación, así como el estrés es una respuesta ante el peligro, pues la relajación es una respuesta también fisiológica ante un estado mental de seguridad y de tranquilidad y de paz. Y la oración puede producir esto. ¿Verdad? Activa el sistema parasimpático. El sistema parasimpático es el que relaja los músculos, es el que produce una respiración más profunda, es el que produce que nuestro sistema digestivo funcione mejor, en fin, es el sistema parasimpático el que se activa a través de la oración. Esto está estudiado también. Estos estudios aparecieron justamente en esta Universidad de Duke, repito, una de las universidades más importantes de medicina en los Estados Unidos, y fíjense bien, reduce los niveles de cortisol. El cortisol, que es una de estas hormonas que produce las glandas suprarrenales y que es una de las catecolaminas, una de las grandes hormonas que producen el estrés. Entonces, la oración disminuye el cortisol, disminuye el estrés y por el otro lado, como también veremos más adelante, una serie de centros del cerebro que activan la relajación y el sistema parasimpático. Y como dice aquí, pues esto es beneficioso para pacientes con enfermedades crónicas. ¿Y qué creen? También fortalece el sistema inmunológico. La oración puede mejorar nuestra capacidad del cuerpo para combatir infecciones, reduciendo estrés y produce un estado mental positivo. Fíjense bien. Ahorita vamos a ver más detalles sobre este tema. Aquí está. Ven el lado derecho donde dice la evidencia científica
la evidencia científica en el estudio de Journal of Behavioral Medicine, que se traducía algo así como la revista de la medicina conductual, encontró que participantes en grupos de oración tienen una mayor actividad de las células inmunológicas NK, que en inglés es Natural Killers, que sería traducido como los asesinos naturales. Es un tipo de células blancas o leucocitos muy importantes y que son muy importantes contra virus y contra tumores, ¿verdad? Entonces, eso ya es una evidencia científica, repito, en un estudio de el Journal of Behavioral Medicine. Entonces, este es otro estudio más que produce la oración. Por eso decíamos que la oración nunca nos ha dejado. Hubo un momento que a lo mejor se creyó, pero a pesar de eso tiene una resiliencia enorme. Es una de las prácticas espirituales que es común a prácticamente todas las grandes religiones del mundo y prácticamente a todas las tradiciones espirituales. Y hay estudios, repito también otra vez, de una aceleración en la recuperación de enfermedades. Estudios posoperatorios, pacientes que participan en prácticas de oración ante una recuperación más rápida y con menos complicaciones posoperatorias. Esto ya estudiado, documentado. Y desde luego, pues tenemos una serie de estudios de casos, pacientes con enfermedades graves que han reportado mejoras físicas cuando incorporan la oración a su rutina diaria y sugieren que la oración puede influir en la sanación a través de reducción de estrés y bienestar emocional. No sé si esté aquí, pero tengo una compañera del grupo de naturopatía, cuando estudiamos hace muchos años aquí en Cuam, naturopatía, y por ejemplo esta compañera nos decía, espero no se moleste que no voy a decir nombres, pero nos dijo, oigan, tengo a mi nietecito, estaba en otra parte, en Europa, que está en coma. Entonces varios aquí de nosotros dijimos, vamos a organizar una oración de grupal, y la hicimos, pusimos una hora, nos reunimos, compartimos diferentes oraciones para dedicarle unos minutos a la oración, y en cuestión, yo creo que de minutos, no quiero exagerar, segundos, nos dijo, si está mi compañera no me podrás desmentir, o alguno de mis compañeros del grupo, porque ella me dijo que a lo mejor entraba a la conferencia, pero en cuestión de minutos dice, mi nieto acaba de tener una reacción. Tenía ya varias semanas, hoy creo que inclusive meses, sin reaccionar, y tuvo una reacción, y a partir de eso empezó a mejorar. Esto es una historia real que vivimos en uno de los grupos. Bueno, pues entonces, ¿qué otros estudios se han hecho? Bueno, se han estudiado un doctor que se llama Newberg, Andrew Newberg, cómo la oración activa actividades del cerebro que tienen que ver con la autorreflexión, muy importante en el sentido de tomar responsabilidad, de revisar mi vida, etcétera. También la parte que regula las emociones, también, porque también si yo aprendo a regular mis emociones, puedo manejar mejor mi estrés o emociones que pueden causarme una serie de reacciones estresantes, y también mejoro mi conexión con otros, ¿verdad? ¿Qué reacciones se afectan? Pues la corteza prefrontal, esta parte de enfrente, que es la última en desarrollarse y que tiene que ver con nuestras funciones mentales superiores, y el lóbulo parietal, fíjense bien, abajito habla un poquito del lado izquierdo del lobo parietal, que es la parte que nos da la sensación de conexión con lo divino, ¿verdad? Y también es la parte donde empezamos a perder ciertos límites de este yo individual. Muy interesante, muy poderoso esa parte. De alguna manera, como si abriéramos nuestra identidad a algo más grande. Y en cuanto a la regulación emocional, pues fíjense lo que afecta. La amígdala, que esto en los estudios de meditación se ha visto que después de la práctica de la meditación, la amígdala se hace más pequeña. Una amígdala grande está relacionada con estrés alto. Amígdala más pequeña está relacionada con niveles de estrés más bajos. Sí, eres más reactivo a cualquier cosa con una amígdala grande. Una amígdala más pequeña, eres menos reactivo en términos de estrés. Entonces, la oración se ha visto que reduce esta reactividad de la amígdala, que es la respuesta al miedo y al estrés, como aquí dice. Y por el otro lado, aumenta la actividad en la corteza cingulada anterior, que regula emociones y toma de decisiones. Que esta toma de decisiones es muy importante porque muchos vivimos estrés ante la falta de capacidad de tomar decisiones, sobre todo en situaciones solamente difíciles y complicadas, y esto puede generar estrés. Muy bien. Y bueno, decíamos beneficios para la salud mental, esta evidencia neurocientífica, la oración regula, fortalece estas conexiones neuronales que tienen que ver con la resiliencia. O sea, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, la oración ayuda a que desarrollemos estas partes que tienen que ver, que nos dan mayor resiliencia,
¿verdad? ¿Esto qué hace? Pues que nos sintamos menos, respiremos con menos estrés ante los problemas, ante las dificultades, ante aquellas cosas justamente que a veces nos generan estrés. Muy bien, ya casi terminamos. Decíamos que íbamos a decir cómo hoy día instituciones de renombre han integrado la oración a su tratamiento y aquí tenemos, vean cómo el Centro Médico de Duke, que ya lo hemos mencionado porque es investigación médica, tiene oraciones guiadas y también tiene un servicio de consultas o de coaching espiritual. El Hospital Metodista de Houston o de Houston Methodist Hospital tiene programas de salud espiritual y tiene programas donde enseña a oración para los pacientes y han reportado mayor bienestar. Y desde luego la Mayo Clinic, otra de las grandes clínicas del mundo, con famosas y desde luego también bastante caras, incluye la oración como parte de un programa de salud espiritual en los cuidados paliativos que produce, que le da paz y consuelo a los pacientes. Muy bien, ya casi terminamos. Aquí hay una serie de testimonios son reales los testimonios de diferentes pacientes que se han sanado. Son una pequeña muestra porque hay cientos, si no es que miles de pacientes que han notado una diferencia. Algunos de ustedes que están aquí a lo mejor lo han tenido. Si alguien ha tenido una experiencia muy concreta, muy importante de sanación o conocen de alguien y la pueden poner en el grupo, pues bienvenida compartir su historia, su experiencia de ese tipo. Ahora, desde luego, integrar la oración a la medicina tiene sus desafíos, ¿no? Por ejemplo, es muy importante lo que decíamos, sobre todo en una sociedad multicultural con muchas creencias, porque puede haber gente atea, puede haber gente agnóstica, puede haber gente que crean aunque sea de la misma religión, pero una secta distinta, o gente que viene de diferentes religiones, diferentes grupos. Entonces, el respeto a sus creencias es muy importante y, desde luego, es muy importante obtener consentimiento para integrar la oración en el tratamiento. Muy importante esta parte. Y desde luego que este consentimiento sea documentado para que sea como una opción y no como una obligación en estos lugares donde la oración ya es parte de esto. Te digo, hay equipos que pueden practicar inclusive la oración por un paciente, ¿verdad? O en los capillas que decíamos que a veces se puede orar y pedir por alguien. Esto es una práctica en muchos grupos religiosos espirituales, algunos de ustedes sabrán de esto. Y desde luego una colaboración multidisciplinaria entre los profesionales de salud, ¿verdad? Y los profesionales de la parte espiritual. Y esto pues lleva a un equilibrio entre ciencia y espiritualidad, donde la oración se complementa junto con las intervenciones médicas científicas. Muy bien, también igual, elijas tu estilo de tratamiento médico, ¿verdad? Entonces, vamos cerrando, los invitamos a reflexionar por un lado, el papel de la espiritualidad en tu propia vida, porque creo que uno de los grandes, grandes, grandes problemas de la humanidad, quizás para mí, a mi modo de ver, el más grande problema de la humanidad es el problema de un excesivo materialismo. Y cuando me refiero a esto es donde lo material, el tener es mejor, es más importante que el ser, el dinero, el valor del dinero está prácticamente por encima de cualquier otro valor. No estoy diciendo que el dinero está mal tampoco, nada más estoy diciendo esta inversión de valores, lo material sobre lo espiritual o sobre lo no material, ¿verdad? Es uno de los grandes problemas de la humanidad y ha afectado todo. Vean lo que decía hace rato de la medicina. ¿Por qué no se investigan cosas que son de gran valor para la humanidad? Pues no se investigan porque no dejan dinero. Y eso pasa, pues repito, con muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo te relacionas tú con tu espiritualidad? Sería una pregunta. Y por el otro lado, la oración. ¿Cómo podría la oración o cualquier práctica espiritual sea un recurso para tu bienestar físico y emocional? Pues muy bien, gracias por su atención, pero abrimos unos minutitos, justo es la hora, pero si quieren 5 minutitos, una o dos preguntas para no dejarlos, si alguien quiere preguntar algo. Bueno, aquí tenemos un comentario en la Fundación René May, que conocí a René May, tuve el privilegio, no sé dónde esté ahora, pero tuve el privilegio de conocerlo, un gran hombre. Impartimos medicina emocional con terapias que apoyan a las personas en situaciones de estrés o todo tipo de problemas. Gran trabajo que hacen en la Fundación May. Si quieres poner aquí el contacto, el teléfono, la página web, el correo, sé que tiene una página web, entonces para el que quiera interesarse, un trabajo muy lindo y les enseñan además cómo también colaborar en ese proceso. Muy bien.
¿Algún otro comentario, pregunta? Muy bien, ahí lo va, dice que va a ponerlo en el chat. Muy bien, ¿alguien quiere o por el chat preguntar o por levantar la mano? Dice aquí Elena, gracias por, he vivido en carne propia y hago sanaciones con Honopono, Honoponopono a distancia y los resultados son extraordinarios. Bueno, alguien más con una experiencia real que puede, que atestigua del poder de la oración. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? Comentarios, preguntas. La oración de la paz al Espíritu, gracias. Yulisa, bienvenida, gracias por tu comentario. Bueno, pues gracias otra vez por su atención, por su tiempo, por su participación, por compartir esto con los demás. Otro comentario, muchísimas gracias, muy interesante, excelente ponencia. La fe fe y confianza en Dios ayuda, mucho también. Solo agradecerle, Reiki también, tiene poder de sanación y también muy estudiado científicamente. Excelente presentación, gracias. Excelente tema, gracias por compartirlo. Bueno, pues gracias nuevamente por su atención. Sigan compartiendo. Tenemos cada miércoles conferencias interesantes sobre este tema. Y bueno, se siguen posteando ahí, ya no voy a seguir leyendo porque tampoco quiero pasarme mucho del tiempo. Lo pueden leer todos ahí. Y bienvenidos. Tendremos ya pronto información sobre talleres y Está sobre bueno de caliente. el congreso que tendremos también por ahí en septiembre sobre el tema de medicina psicosomática y en diciembre una capacitación, una certificación en muchísimas de las cosas que estamos viendo aquí. Va a haber de manera intensiva, te vas a capacitar, pura práctica, puras técnicas, puras herramientas para que desarrolles tus habilidades de autocuración o de que ayudes a otros. A ver, Katy, abrimos el micrófono contigo, Katy, y sería nuestra única pregunta para después de ti. No es pregunta, solo agradecerle tan importante información que nos dio. Excelente. Muchas gracias y muchas bendiciones y esperemos estar en contacto. Gracias. Katy, muchas gracias a todos, un abrazo y la grabación de esta Un conferencia abrazo. estará en el grupo, a los que no se han unido al grupo, pues únanse al grupo de medicina alternativa y complementaria, y ahí vamos a compartir la grabación, igual que las grabaciones anteriores. Es muy probable que abramos también un grupo de Telegram para que los que han unido más recientemente, pues puedan ver también las grabaciones anteriores en un momento dado. ¿Vale? Bueno, pues un abrazo, tengan bonita noche, gracias, bendiciones a todos. Gracias.